Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo a esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor en esta mañana del día 19 de julio del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Hoy nos unimos una vez más a seguir con el estudio de la palabra del Señor, específicamente en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hemos estado ya compartiendo el capítulo número 1 y vamos por el capítulo número 2. Y sé que en el día de hoy Dios nos va a bendecir con su palabra de una manera muy especial. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder vivir en este día, de poder, Señor, glorificarte, de poder también estudiar tu bendita y santa palabra para conocerte a ti, conocer tu voluntad y tu propósito. Nuestros corazones se llenan de gozo y de alegría con el conocimiento de tu palabra. Y estamos seguros que tu Espíritu Santo nos seguirá revelando tu palabra porque Él es nuestro Maestro y seguirá acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, de tal manera que el propósito y la voluntad tuya sean cumplidas en nuestras vidas. Queremos que a través de tu palabra y de tu Espíritu nos conformes a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que también nosotros podamos, a través de la trascendencia de tu Espíritu Santo, mostrar en nuestras vidas ese ministerio maravilloso de maravillas, milagros y prodigios de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto tu palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, que lo que Él hizo en el tiempo pasado lo puede hacer en el presente a través de cada una de nuestras vidas, para que tu nombre, Padre, sea enteramente glorificado. De antemano, queremos darte gracias por todo cuanto tú vas a hacer con nosotros en el día de hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Perdón, amado, quiero compartir con ustedes en el día de hoy el tema que he titulado La vigencia de Pentecostés. Hemos estado ya hablando de lo que fue el poder de Pentecostés y hoy queremos hablar de esa vigencia del poder de Pentecostés. Así que vamos a estar tratando el mensaje que compartió el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Sé que de él vamos a sacar muchas enseñanzas que nos van a ayudar a ser mucho más efectivos en nuestra labor ministerial. Veamos pues este mensaje del día de hoy. Nos conmueve leer el sermón pronunciado por Pedro el día de Pentecostés, especialmente si leemos también la narración de cómo negó a su Señor. Pedro, junto con los demás apóstoles, al parecer pasó por un periodo de semiocultamiento después del arresto de Jesús. Al poco tiempo negó a su Señor y finalmente lloró desesperado por su situación. Sin embargo, en el segundo capítulo de los Hechos observamos una persona completamente distinta. Cuando nos preguntamos qué es lo que produjo el cambio, dos cosas acuden inmediatamente a nuestra memoria. La primera de ellas fue que se encontró con el Señor resucitado. Como he señalado en mensajes anteriores, los creyentes de la iglesia primitiva consideraban la resurrección como un acontecimiento crítico de su vida. Indudablemente, cuando Pedro se encontró con el Señor Jesús después de la resurrección, desaparecieron las dudas que se habían anidado en su corazón. Nunca jamás negaría a su Señor. Desde ese momento en adelante fue un fiel seguidor de Jesús.
Desde ese momento, la vida del apóstol Pedro se cimentó en un testimonio fehaciente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que significó una experiencia tan señalada para Pedro fue la experiencia pentecostal. Desde ese momento en adelante, Pedro actuó con una dimensión distinta. No solo proclamó a Cristo como nunca lo había hecho antes, sino que sus palabras tenían más convicción. En esta disertación desarrollaré 3 aspectos esenciales, amados hermanos y amigos, de la vigencia del Pentecostés. El primer punto, un testigo de Jesús. El segundo, el testimonio de las Escrituras. Y el tercero, un testimonio de la exaltación de Cristo. Vamos a ver este primer punto, un testigo de Jesús. Está basado en el capítulo 2, versos del 22 al 24, donde Pedro dijo las siguientes palabras: hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este que fue entregado por el determinado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron, clavándole en una cruz por mano de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Tenemos que resaltar aquí, amados hermanos y amigos, que Pedro dijo primero las cosas acontecidas en el día de Pentecostés. Eran el cumplimiento de profecía del libro de Joel. Y luego procedió a predicar acerca de Jesús. En el sermón de Pedro constituye un modelo para nosotros. Comienza la presentación de Jesús después de haber resuelto un asunto que preocupaba a su auditorio: los acontecimientos y milagros de Pentecostés. De la parte inicial de su discurso, Pedro pasa a relatar la vida de Jesús. Se remite a sus conocimientos relativos a la vida de Jesús y declara con énfasis que sus oyentes eran responsables por la muerte de Cristo. Después de haber hecho esta declaración, Pedro alude a la resurrección de Jesús, empleando pasajes del Antiguo Testamento a fin de señalar que el ministerio de Jesús había sido predicho hacía varios siglos. Pedro da cima a su sermón formulando una declaración fundamental para la fe cristiana: Jesús, el hombre de Nazaret, es el Señor y Cristo. La afirmación de Pedro de que Jesús es el Cristo significaba que Jesús en realidad era el Mesías que esperaban los judíos. Pedro afirmaba que Jesús de Nazaret era no solamente Dios, sino también el Mesías. Después de explicar que el don del Espíritu Santo vino en cumplimiento de la profecía de Joel, el apóstol Pedro le señaló a la multitud a aquel que hizo posible el derramamiento pentecostal. Hablando aún por inspiración del Espíritu Santo, Pedro le señaló a Jesús, a quien había conocido, el hombre procedente de la despreciada Nazaret, el hombre humilde a quien Dios le agradaba honrar y confirmar mediante milagros realizados pública y abiertamente para que todos lo vieran. 3 palabras designan
el carácter sobrenatural y portentoso de las obras de Cristo. Maravillas son poderes, actos del poder portentoso de Dios. Prodigio, es decir, milagros que llamaban la atención por su maravillosa naturaleza. Y señales que indicaban el carácter sobrenatural y misterioso de Jesús. Todo esto realizó Dios por intermedio de Jesús a fin de que todos supieran quién era y no tuvieran excusa para rechazarle. Ahora, yo tengo una interrogante a esta altura. ¿Qué eficaces son los milagros en lo que respecta a convencer a la gente de que Dios controla los asuntos del hombre? Amados hermanos y amigos, hubo señales y maravillas relacionadas con Pentecostés. ¿Fueron eficaces en llevar a la gente a los pies de Cristo? La respuesta a esta pregunta es muy compleja. Es importante recordar que la creencia en la existencia de Dios no estaba en juego durante el periodo del Nuevo Testamento. Parece que la mayoría de la gente aceptaba la existencia de Dios como una realidad. El único problema que se debatía era si Dios era responsable o no por los milagros o maravillas que observaban. La gente que escuchó a Pedro estaba dispuesta a admitir que había un Dios que realizaba obras milagrosas. Cuando no pudieron hallar otra forma para explicar los milagros, aceptaron la idea de que Dios estaba involucrado en dichas obras milagrosas. Si Pedro ejerciera hoy su ministerio bajo circunstancias similares, algunas personas pondrían en tela de juicio la idea de que existe un Dios que realice estos milagros. La tendencia en la actualidad es explicarlo todo en términos naturales. El hombre en la actualidad procura negar lo sobrenatural. A pesar de ello, cuando Dios interviene en forma sobrenatural, la gente se ve obligada a reconocerlo. La predicación de la palabra puede alcanzar hasta el corazón ateo. Al final, la convicción creada por el Espíritu Santo alcanzará hasta el hombre que niega la existencia de Dios. Aquí reside nuestra fuerza. Aún el intelecto del hombre se desmorona en la presencia del poder convincente del Espíritu Santo. Constituye un consuelo el saber que cuando Dios se manifiesta, la gente se ve obligada a reconocerle. El Espíritu Santo, hablando por intermedio de Pedro, llamó entonces la atención hacia el hecho de que la crucifixión no fue un acto trágico, sino parte integral de un plan definido de Dios y que era conocido por él con anticipación, como se revela en Isaías, en capítulo 57 y en otras profecías. Miren lo que dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 24, versículos 26 y 46. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Vamos a ver lo que dice también segunda de Timoteo, capítulo número 1, el versículo 9. Dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nada de esto, amados hermanos y amigos, atenuó la culpabilidad del auditorio, algunos de los cuales quizás se
hallaran entre la multitud que entregó a Jesús en la mano de hombres impíos, es decir, los romanos, para ser crucificado. Dios, sin embargo, ha validado la milagrosa naturaleza del ministerio de Cristo y ha dado testimonio de la naturaleza y carácter del Señor Jesucristo resucitado de los muertos. La muerte, según la palabra de Dios, es la paga del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados y amadas, nuestro pecado provocó la muerte de Cristo. Como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero el Señor Jesucristo no tenía pecado propio. La muerte no podía aferrarse a él. En Jesús y por intermedio de él, Dios destruyó también los dolores de la muerte para todos aquellos que creen. Porque la muerte de Jesús se convirtió, por así decirlo, en los dolores de parto que trajeron la resurrección. La muerte no podrá tampoco retenernos a nosotros, porque su resurrección es la garantía de la nuestra. Como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 22. Pero ahora Cristo se ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. A esta altura yo tengo otra pregunta más que nos ayuda a reflexionar. ¿Procedería Pedro correctamente al acusar a los judíos de prender y matar a Jesús por manos inicuas y crucificarle? Esta pregunta sugiere un problema práctico. ¿Hasta dónde debemos acusar al pecador con el pecado? Corresponde recordar que Pedro predicó este sermón bajo la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestra vida diaria nos vemos confrontados con frecuencia con el problema de cómo resolver situaciones similares. Hay veces cuando es necesaria una predicación fuerte para alcanzar a la gente. Otras veces una predicación más suave será más eficaz. Es importante recordar que con frecuencia lo que decimos quizás no sea tan crítico como el espíritu según el cual lo decimos. O sea que realmente Pedro, ungido por el Espíritu Santo, acusó a los judíos de haber participado y de haber dado su anuencia para que el Señor Jesucristo fuera crucificado por los romanos. Pero la intención de Pedro no era como avergonzar a los judíos, como algunas veces nosotros tratamos de hacer, de avergonzar a la gente. La intención de Pedro era que el Espíritu Santo pudiera trabajar
en el corazón de ellos. Así que depende muchísimo de cuál sea la intención de nuestro corazón. Si es con el propósito de que Dios sea glorificado, el Espíritu Santo utilizará en ocasiones, aunque sean palabras duras, para redarguir a la gente. Pero cuando sale de nuestro propio carácter, por nuestro mal temperamento, entonces el Espíritu Santo no va a utilizar eso como para redarguir a la gente. Tiene que ser algo que provenga del mismo Espíritu Santo y no de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Así que es importante recordar que con frecuencia lo que decimos quizás no sea tan crítico como el espíritu según el cual lo decimos. Hechos 2:40 indica que solamente tenemos un fragmento de lo que Pedro en realidad le dijo al pueblo que se hallaba presente. Indudablemente, amados hermanos y amigos, podemos llegar a la conclusión de que Pedro dijo también cosas que reflejaban su amor y solicitud por el pueblo. Es de imperativa importancia que demostremos amor y solicitud al informar a los pecadores que se encuentran en el pecado. Pero también es de extrema importancia el espíritu según el cual tratemos a la gente, porque la gente necesita ser bien tratada y nosotros tenemos que tratar a la gente como Dios nos trata. ¿Sabe cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? Y Dios ha sido misericordioso y paciente para soportarnos a pesar de todas nuestras malcriadezas. Sin embargo, nosotros no queremos ser misericordiosos y compasivos como lo es nuestro Dios. Necesitamos reflejar esa compasión, esa misericordia divina cuando nosotros tratamos con la gente que fue creada a imagen de Dios. La conducta y las actitudes son con frecuencia más explícitas que las palabras que empleamos. Vamos al segundo punto: testimonio de las Escrituras. Este segundo punto está basado en Hechos, capítulo 2, versículos del 25 al 31. Así dice la palabra de Dios. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no sea sacudido. Verso 26, por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. El Espíritu Santo dirige ahora en el mensaje de Pedro su atención al Salmo 16, versos del 8 al 11. Indudablemente este pasaje no se podía aplicar a David. Este pasaje se refiere a la continua comunión que el Señor Jesús disfrutó con el Padre durante su vida y ministerio terrenal. Solamente el Señor Jesucristo no fue conmovido, es decir, no vaciló en la conducta o en el pensamiento. Su alegría y su gozo superaban al de David y al de cualquier otro ser humano.
Hebreos capítulo 1, versículo 9. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia, por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Aún de más importancia, amados hermanos y amigos, es el hecho de que la profecía de que Dios no dejaría o abandonaría su alma en el Hades, es decir, el reino de los muertos, no podría aplicarse a David. David no era el santo, ni tampoco había experimentado la vida de resurrección. Es evidente que el cuerpo de David vio corrupción. Su tumba en Jerusalén era prueba de ello. Pedro hace referencia a un hecho histórico conocido por todos. David, cuando murió, fue sepultado en Jerusalén, en la colina sur, dentro de las murallas de la ciudad, cerca de Siloé, como dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 3, versículo 16. Dice, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, jefe de la mitad del distrito de Betsur, hasta frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. La tumba del rey David fue profanada por Juan Hircano en el siglo I a.C., pero su destrucción definitiva se cree que se dio durante la insurrección de Bar Kokhba, aproximadamente en el 132 después de Cristo. Pedro explicó que el autor no escribía acerca del mismo porque David murió y lo sepultaron. Sin embargo, lo que escribió fue una profecía que hablaba del Mesías que resucitaría. La audiencia entendió la palabra corrupción como el sepulcro. El énfasis aquí es que el cuerpo de Jesús no se dejó para que se deteriorara, sino que resucitó y glorificó. Aparte de eso, tampoco el cuerpo del Señor Jesucristo se puso en un cementerio donde tuvieran otros muertos. Fue preparado de antemano por el Señor un hombre rico, José de Arimatea, que tenía un sepulcro que estaba separado de los cementerios, un sepulcro labrado en la roca. Nadie lo había usado. Allí fue puesto nuestro Señor Jesucristo para que no se contaminara con el resto de los muertos, de los huesos y de las carroñas humanas. Amados hermanos y amigos, y luego después de eso, aunque era sepulcro totalmente nuevo, no fue dejado allí, sino que Dios el Padre al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Entonces Pedro está haciendo un énfasis aquí de que el cuerpo de Jesús no se dejó para que se deteriorara, sino resucitó y glorificó. De esta manera entonces, que la resurrección de Jesús constituía un testimonio importante de la verdad de las Escrituras. Testificaba además del hecho de que Jesús como Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el profeta, el sacerdote de Dios, se sentará algún día en el trono de David, como dice Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El Señor de los ejércitos hará esto. Miren lo que dice Lucas 1:32.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Esto fue lo que expresó el ángel cuando el Señor Jesucristo nació, afirmando que el Señor, nuestro Dios, le daría el trono de David su padre. Vamos al tercer punto, amados hermanos y amigos. Un testimonio de la exaltación de Cristo. Los discípulos asimismo habían recibido la promesa de Jesús de que ascendería hasta el Padre y le pediría que le diera otro consolador o ayudador, como está registrado en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26, donde la palabra de Dios dice: y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Verso 26, pero el consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y si yo voy, se lo enviaré. Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual oyeron hablar. Ahora bien, amados hermanos y amigos, el hecho de que fue derramado el Espíritu Santo prometido constituía una prueba positiva de que el Señor Jesús, resucitado y ascendido, era exaltado ahora a la mano derecha del Padre. El borde de las vestiduras del sumo sacerdote, en el borde de las vestiduras del sumo sacerdote habían pequeñas campanitas que sonaban cuando éste caminaba realizando sus labores sacerdotales. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para interceder en favor de su pueblo. Nadie más podía entrar en este lugar sagrado, puesto que quien así lo hiciera moriría. Hasta el sumo sacerdote tenía que entrar con muchísima reverencia después de una preparación muy exacta. No podía entrar de cualquier manera a la presencia de Dios. Tenía que hacerlo exactamente como estaba establecido. Eso nos indica a nosotros que no podemos entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. Lo tenemos que hacer con muchísima reverencia, porque estamos ante el Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ello hay. Cualquier error de parte del sumo sacerdote le provocaría la muerte. Existe la tradición de que el temor de que el sumo sacerdote muriera en el santuario era algo muy real, y que se le ponía una cuerda a fin de que en caso de muerte pudiera ser sacado del santuario sin poner en peligro la vida de otros. Las campanillas daban testimonio de que el sumo sacerdote estaba vivo, y sin duda provocaba el regocijo de aquellos que les oían. De manera que el Espíritu Santo recibido por los creyentes es una gloriosa seguridad de que nuestro sumo sacerdote aún vive. Amados hermanos y amigos, cada vez que yo hablo en lengua, estoy sonando las campanitas de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y que envió el Espíritu Santo, y que no solo bautizó a los que estaban en Jerusalén, a los de la iglesia del primer siglo, sino que en el día de hoy Él sigue siendo el bautizador,
Por eso a mí me gusta muchísimo hablar en lengua, para que esas campanitas anuncien que el Señor Jesucristo está vivo y que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Los acontecimientos de Pentecostés convirtieron así a los discípulos en testigos de primera mano, no solamente de la resurrección de Cristo, sino también de su exaltación. David fue testigo de la exaltación del Señor por anticipado, como dice el Salmo 110:1, un pasaje que el Señor Jesucristo un día se lo citó a los líderes de los judíos. El Señor Jesucristo le preguntó a los líderes judíos: ¿de quién dicen ustedes que hijo el Cristo? Y ellos le contestaron: de David. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿y por qué David en el Espíritu le llamó Señor? Y dice que se callaron y ya no pudieron seguir molestando al Señor Jesucristo. El Salmo 110:1 dice: el Señor dijo a mi Señor. Aquí está el Altísimo y el Hijo glorificado del Altísimo. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Miren lo que dice la palabra en Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aunque David, amados hermanos y amigos, no resucitó de los muertos, ni ascendió como lo hizo Jesús, David lo declaró respecto de aquel a quien llamó su Señor. A quien David llamó su Señor es el Señor y el Cristo. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey y nuestro Dios. Y entonces Pedro concluye este sermón en el versículo 36, que constituye el punto culminante de su mensaje. Aunque el hombre crucificó al Señor Jesucristo, no podía detener a Dios. Dios siguió con su plan eterno, y aunque Jesús fue crucificado, Dios lo levantó de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre Celestial. Amados, el mensaje de Pedro fue bien elaborado. Primero despejó las dudas que tenía la multitud, que estaba viendo algo que nunca antes había sido visto. 120 personas al unísono hablando en lengua. Pedro despeja sus dudas y comienza a citar la palabra de Dios, diciendo que eso era algo predicho por Joel. Luego, después de eso, le comienza a predicar a Jesucristo y los comienza a llevar a una compunción cuando le dice: ustedes son responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Pero no se queden allí, porque Jesús no quedó muerto. Dios el Padre le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Y luego él dice: nosotros somos testigos de su ascensión al cielo, y se sentó a la derecha del Padre. Y no hay otro nombre, dijo Pedro, en el cual podamos ser salvos, solamente mediante el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos exaltar al Señor Jesús. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros exaltamos a Cristo, el Espíritu Santo trasciende. Usted no pierda su tiempo
hablando de otras cosas, hable de la vida, del ministerio, de la muerte, de la resurrección, de la exaltación en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y usted siempre tendrá el respaldo de parte del Divino Consolador. Tomemos el ejemplo de Pedro, que había estado 3 años y medio en el Instituto Bíblico del Señor Jesucristo, pero el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre él, entonces se activó en Pedro todo aquello que estaba en su espíritu, depositado en su espíritu. Las semillas germinaron, crecieron y dieron fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que cada una de las semillas que el Señor ha depositado en nuestro espíritu dé fruto. Usted debe ser un testigo, una testigo de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, amados hermanos y amigos, porque tenemos el registro de parte de lo que fue el mensaje de Pedro. Lucas no narró el mensaje completo, pero sí narró aquellas cosas importantes. Hubiese sido maravilloso que nosotros hubiésemos tenido todo el mensaje completo de lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Pero nosotros tenemos al mismo que ungió a Pedro para que predicara ese mensaje, así que usted lo puede hacer también. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Pentecostés tiene vigencia. En el día de hoy, Padre amado, tú sigues bautizando con tu Espíritu Santo. Esta semana, después de haber dicho en la última reunión de la iglesia de que tú bautizarías con tu Espíritu Santo aún en las casas, recibí el testimonio de cómo la hermana, Señor, de uno de los salmistas de nosotros, estando sola en su recámara, recordó aquellas palabras y comenzó a orar hasta que fue revestida con poder de lo alto. Y quien quiera que entró en esta recámara fue tocado de una manera especial por el Espíritu Santo. Jesús no ha dejado de ser el bautizador. Él sigue siendo el bautizador con Espíritu Santo y con fuego, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Padre, hay quienes, una parte de tu iglesia, que niegan que el bautismo con el Espíritu Santo es para el día de hoy, pero nosotros no solo lo creemos, sino que hemos tenido la experiencia. Aboro Shendarama Casterio Boko Somakeria Baraka Shei Avaro Sunda Manara Kaikivo. Señor, que tu Espíritu Santo se encargue, Dios mío, de destruir toda esa fortaleza, de derribar esa fortaleza mentales que fueron levantada para que toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea revestida del poder de lo alto y que todos tengamos un solo Padre Celestial, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una fe, para que no haya divisiones, pleitos y contienda entre nosotros, porque las fuerzas de las tinieblas están avanzando unida, tienen mayor unidad que la iglesia del Señor Jesucristo, y eso es lo que nos resta poder. Glorifícate, Señor Jesús, porque tú dijiste que edificarías tu iglesia y que las puertas del reino de la muerte no prevalecerían contra ella. Vivifica tu iglesia, Señor Jesús, para que seamos esos testigos fieles y verdaderos. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos has regalado de estudiar este libro de los Hechos del Espíritu Santo. Te damos así, Padre, toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, quiero agradecerle este tiempo que usted dispuso estar conmigo en este estudio
de la palabra del Señor. Qué bueno es que durante toda esta pandemia Dios nos ha permitido estudiar los días viernes para verlo relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y los días domingo estamos haciendo el estudio de este maravilloso libro para conocer mejor la persona y obra del glorioso, santo y divino Espíritu de Dios. Así que espero, Dios mediante, estar con ustedes el próximo viernes. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le bendiga, lo prospere, le guarde, lo cubra, para que usted pueda seguir y yo podamos seguir juntos en este estudio de la palabra de Dios. Saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús.